Edward observó con creciente preocupación, como suelen hacer los guardabosques, gentil pastor alemán, junto a la cuna de nuevo, con el inicio del anochecer. Su sencilla casa era la siguiente. Comportamiento inquietante en los últimos años. 2 semanas para un ritual nocturno. Las orejas de Ranger estaban aguzadas, su cuerpo tenso y un profundo. Salió un gruñido constante. Garganta, simplemente no lo entiendo. Le susurró Edward a su esposa Eleanor, que están en el marco de la puerta de la habitación de los niños. Negado Ranger lo había sido durante 5 años. Valioso miembro de su familia desde su PC. Ella lo adoptó del refugio, conocido por su coantestailen. Extraordinaria dulzura estaba en Coantimade, los niños del barrio durante Fordes. El tato citonoso y tomato no citonosito no citonosito no citonosito no citonosito no citonosito no citonosito citonosito no citonosito no citonosito no citonosito no mostró nada más que su PC. No mostró nada más que su pisico no cito 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 no cita. Descansó tranquila cama y la meneó suavemente. Polla tan pronto como el pequeño haga ruido. En do cito no 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 el actito no cito 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 no. Las ventanas estaban bien cerradas. El conócito nócito 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 nócito. Inconmoviblemente la misma esquina en el pon nócito 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 nócito. Presunción de que el malestar tonócito nócito 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 nócito. Guardabosito nócito 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 nócito. Los cambios medioambientales responden a la guía. La gente no puede percibir cómo ligeros ruidos o fluctuaciones de presión en el aire. Edward dedicó horas a la observación. Las reacciones de Ranger, reacciones de poción a Ranger, y se dio cuenta de que cuando na lo doxis panta de que tem. Gruñir no es hostil, pero no Pejimindome actuó más como una señal de advertencia similar a sospante, como sus reacciones a lo extraño. Sonidos exteriores. Fue que el comportamiento de Ranger hacia Quentin Henry nunca fue agresivo, al contrario lo fue. Parecía que quería al bebé de algo.
O pasé en este rincón. Tal vez deberíamos proteger esto. Hacer inspeccionar la casa Bit Eleanor. Una noche tras otro incidente. Antes de que recuerdes el otoño pasado como Bonque. Constantemente arañaba la pared de la cocina. Descubrimos una fuga que ha hecha. La objeción estaba justificada. Ranger había, ya en el verano de forma fiable, problemas ocultos que se han puesto en conocimiento. Al día siguiente Edward se encontró con algo. Cosas interesantes mientras le cuenta a Henry el pañales notó un tille. Una ligera corriente de aire que venía de la esquina para Ambeen. Parecía que iba a entrar. El Ranger estaba obsesionado. Era sutil pero lo suficientemente fuerte como para hacer que él tenga. El móvil del bebé podría girar fácilmente. Esta podría ser la razón del malestar de Ranger. Los perros son conocidos por su perrabos. Sensibilidad y su fino oído. La no perrabos tarasofaitat, mucho más allá de la percepción humana. Sale esta noche mientras. Edward observó a Ranger. Guardó firmemente la cama. Tomó una decisión de la más cercana. Mañana quería llamar a un experto. Alrededor de la habitación de los niños a fondo. Para investigar, obviamente. Vita algo andaba mal y si Ranger. Trató de advertirle que era Edward. Ir resueltamente al fondo de la causa. Para irse, se inclinó hacia Ranger correcto listoso. Se dirigió a Strequidas vía y recibió un breve. La cola se mueve como respuesta pero la mirada. Counter del perro permaneció firme en este rincón misterioso. Juzgado buen chico, murmuró Edward. Yendo su voz, y apreciaba la devoción de sus fieles. Compañera para la seguridad de su familia. Cualquier Ranger que la preocupara. Estaban decididos a combayes. No solo para los suyos. Compañera Tecotaz salvación sino también para Henry. Seguridad y Rangers. El misterio del bienestar pronto se resolvería. Pero esa noche tuvo lugar alrededor de palos suyos. Consuelo en el saber que estás vigilante. Los guardianes guardan incansablemente a su hijo. Perros finalmente descubiertos. A menudo las cosas incluso antes de que las personas las hagan. Y Ranger tenía su key. Fiabilidad probada una y otra vez, temprano a la mañana siguiente. Edward Den. Servicio de Inspección de Viviendas se concertó una cita. Casillas y Fitrebaisi acordó para 3 días después lo que Nianes. Y Ranger ten de continua preocupación de Ranger. Casi a Tupayer, como parecía una eternidad, Eleanor golpeó. Casi Eleanor golpeó. Casi a Tupayer casi falla frente a la cama de Henry temporalmente en su pesi. Dormitorio para poner pero Edward. Vaciló porque temía el problema. A la que los Rangers llaman la atención. Bisi enesia doy gente supo loca retención. Casi Eleanor golpesi. Levenki solo quería. Ofuscación durante el día. Edward, un nuevo patrón en los Rangers. Un comportamiento que hasta ahora se le había escapado. Por la mañana el perro parecía bastante. Bisi a menudo relajado y dormido en un cinema. Rayo de sol que pasa a través de la ventana del ajado. Habitación de los niños pero en el transcurso del ajado. Crasía a menudo relajado. Crasía Lord día que su comportamiento cambió. El Ranger 16 se puso en marcha entre la puerta. Atoma y U de la habitación de los niños y el compuesto de Legend. Esquina preocupante de un lado a otro. Por lo cual, su inquietud con la tarde. Subió de peso ya que Edward había pasado de Andan de los niños y Fe, que si cita de un lado a otro. Tumantó su cual puerta. Lugar de trabajo a nivel pequeño. Escritorio cerca de la puerta. Habitación de los niños y grabados. Randador meticuloso el comportamiento alrededor. Identificar posibles desencadenantes. Descubrió que la corriente de aire, a quienes previamente había comentado aciertos, tiempo se ha vuelto más fuerte especialmente cuando zoom más. Aquí en telesol de la tarde el muro exterior. Calentado en vista de la edad de sus Kaya Pro. Edward sospechaba que la IPI
Problemas estructurales causados por Paeta. Aumento de los cambios de temperatura. Podría ser. Eleanor vino de ella. Trabajo como profesor. Pequeño blog de notas con preguntas para el Teddy. Inspector de la casa en la mano también tenía. Habló con su vecino anciano, que había vivido en la casa de al lado durante 40 años mientras fartas. Que de su conversación se enteró de que el BCQ, vecino después de la última gran tormenta, manchas de agua en su pared de la misma, muro que bordea la guardería de Henry. No peoyanoli con bonotado esta nueva información. Vecino no lo na posible conexión. Vecino yanta feng entre el integ estructural de su casa y el Ranger está ansioso. Restringido en esta noche como un guardabosques, al lado de la cama como de costumbre. Edward trajo un nolon naboli. Escalera de tijera en la habitación de los niños para veje. Esquina problemática en más detalle. Examinar a Ranger observado. Atento sin embargo se mantuvo firme en la Blockstanolole. Cama con linterna. Edward descubrió finas grietas en el manto sin niños para Bopo, pintura para techos que parece una tela de araña. Kaikara se ramificó desde la esquina cuando el calegader la efo sin niños para boca, con vino sin niños para taciños van a da supetomen berie. Visita rat que de arena sin niñis baren serrapelis y ojemantos arpoliziña. Apretó la mano contra la pared, sintió. Apenas hay vibraciones leves. Perceptible, pero claramente presente. Mientras tanto Henry dormía imperturbable. Su suave respiración una calma. Contraste con el tenso silencio de la habitación. El móvil del bebé giró ligeramente en el pacaí. Brisa y proyecta sombras en movimiento sobre el pacaí. Paredes que Ranger seguía con sus ojos. Sin embargo su mirada siempre se volvía hacia la esquina. Y su gruñido se hizo cada vez más profundo. Mas Eleanor pasó la velada con Hermela. Búsquedas en su tableta y test. Edward le susurró los resultados. Podría ser cualquier cosa tal vez. Una pipa suelta a la casa que se asienta. O algo eléctrico pensó. Reflexivo lo que realmente me preocupa. Es por eso que las reacciones de los Rangers se vuelven más intensos por la noche parece como si. Algo cambiaría si la casa se enfría después de la puesta del sol. Edward y por la noche alternativamente el robe. Situación a observar durante Edwards. La guardia alrededor de la medianoche se intensificó. Se siente la corriente de aire en la habitación de los niños, acompañado de un ambiente tranquilo casi. Silbido un sutil sonido. Susurros que salen de la pared. Parecía llegar a un punto crítico con cada nuevo sonido. Las orejas del montaraz, su gruñido permaneció. Sin embargo protectores y no amenazantes. Con Henry, en sus brazos Edward caminó a través de la habitación, cuando se acercó a la esquina del sospechoso. Ranger se levantó y lo siguió. Con la que se protege entre. Y la pared representaba su comportamiento. No fue agresivo pero enfatizó. Desempeñó resueltamente su papel de vigilante. Su familia desde un lugar oculto. Eweder después de haber visto a Henry. Mata suyento, mata suda vuelta en su cuna. Edward sintió una profunda gratitud. Quelito por la incansable vigilancia de Ranger. Los perros poseen instintos y sentidos que psiques. Más allá de la comprensión humana. Y era obvio que Ranger desesperadamente trató de hacer algo. Es importante llamar la atención sobre la casa. Visita prevista del inspector de la casa. Talañab munan bodosenka y ketasacasis. Betametosis-en-tu parecía estar muy lejos. Pero hasta entonces Edward encontró consuelo en el consuaerdulu.nataresa. Sepan que su fiel guardián es un dalosigombismosan. El ojo vigilante mantuvo la devoción de Ranger. Para la seguridad de Henry fue un consuelo. Recordatorio de que ella contisidan va ella. Los misterios inquietantes no son los únicos. De Wedares se enfrentaron esa noche mientras panalantas. Edward finalmente se acostó en la cama. Visita loción de Ranger a su elección. Corino con pisita tubate sintió una panca. Descubrimiento inminente que estaba agradecido.
Mita por la presencia de Ranger y sabía que Manser, el perro, le advertiría en caso de peligro. A menudo pensaba que Edward podía matar animales, percibir cosas que la gente pasa por alto. El jueves, el escupetar. El inspector de la casa se dio cuenta de inmediato. La actitud vigilante de Ranger en el habitación de los niños. Los perros a veces son más útil que cualquier dispositivo que tengamos, comentó mientras. Deja sus herramientas, se llevan las cosas. ¿Es cierto que nuestros dispositivos pueden ser que entrantas? Pasado por alto como el susurro del agua entrantas. Rugido o crujido de la carga. Madera. Edward le habló de los Rangers. Comportamiento durante el Anor Henry en el Como los As. Armen, el inspector oyó. Quinta atentamente y luego comenzó su pido los As. Investigación primero. Revisó la CIFE. Cosas básicas como la rectitud. Revisó de las paredes y la planitud del suelo. Al acercarse a la esquina de la Casir, Ranger mostró su dispositivo de medición. Un leve pero claro desequilibrio. Eso es interesante, comentó el inspector y apretó la mano contra ella. El muro que ocupaba, medidor de humedad y LED. En la zona los valores subieron significativamente en este punto. Los Rangers en el Pasia. Mire que tiene aquí, definitivamente hay un vacía. Alto. El contenido de humedad notó Choquisu Gioa. Mira, él montó subjonto los sucuentes. Linterna en los rodapiés donde se encuentra un pulra. Se veía una tenue franja oscura. El Ranger permaneció durante todo el masa. Inspección. Esté atento. Sin cambios, dirigido a la esquina con vaino. El inspector golpeó la pared. El Ranger aguzó el oído y entró en un parda. Lloriqueo silencioso de uno mismo que no sea el suyo. Gruñidos habituales en él. Al anochecer era un sonido urgente como si se sentiría aliviado de que alguien más finalmente percibió lo que había estado haciendo todo el tiempo. Había considerado que la inspección se llevó a cabo con Baileys, con el máximo cuidado y para garantizar que a cada paso le seguían otros problemas preocupantes de la Conparaoi. El inspector descubrió una considerable cantidad de Lokunanka Prami. Daños por agua en la pared exterior de ladrillo, que se debe a una canaleta de lluvia defectuosa como Tamon. Causa principal en lugar de la causa. Para desviar el agua de la pared. En medio de fuertes lluvias en el Kumpa, espacio entre las paredes y tenían amonajulosamente. La estructura se debilita gradualmente el Kumpa. Vibraciones que sienten, explicó. Es probable que sean causadas por el agua. Causados por daños, materiales como ladrillos sueltos o fibриdas o sotorae. La madera podrida se movió. Es obvio que el problema es ese Yadon Chapare había empeorado con el tiempo y pora. Es necesario adoptar medidas inmediatas para gentas. Cambisha sinconicis picomventer y la casonos a tamaño de los que psico fibrilos pico. Es conventer y apesima la tequisi convental y malatin conventel y mala. Para yeliajeros más grave. Esto se ha visto afectado por la cave. Primavera particularmente lluviosa. Presas intensificado, explicó el inspector. Durante el día el sol calienta la pared, lo que reduce la humedad en el interior. Se evapora y se eleva por la noche cuando pare. Enfría, condensa la humedad, y pisica condaya pare. Fluye hacia abajo de nuevo, cíclico. El ejercicio es probablemente lo que tu perro ha percibido que es un perra. Cambio sutil, pero la audición de un perro es mucho más sensible que el perro. El Aelanor de un hombre acercó a Henry a Sibi. Su expresión facial era un asago. En Ekago, mezcla de relieve. Finalmente es el comprender la causa y preocuparse por ella. Lo que esto significaba el inspector puso. Continuó su minuciosa investigación. Tomó fotos y notas detalladas. Al hacerlo descubrió que el problema se había convertido en Mirite en Conviques, a la sala de guerra debajo de la Convite. Casa extendida donde la humedad había comenzado a expandir las estructuras para Convite. Socavado que serían unos pocos más.
habían pasado desapercibidos durante meses. Con importantes problemas estructurales, advirtió seriamente a los convite. Los daños causados por el agua habrían continuado, y posiblemente el foratura. Estabilidad de toda esta zona. De tu casa tiene tu perro. Probablemente un tamaño mucho más grande. Catástrofe prevenida, agregó Bento. Edward se inclinó para encontrarse con Ranger, que ahora parece estar acariciando algo. Relajado a medida que se confirmaban sus advertencias. El inspector aconsejó: acción inmediata para resolver los problemas. Quisica inquietar sijolmente le aseguró que el ma baja el cantrapo. Quisica inquietar con su saber tondo a los. Quisica inquietar con su saber tondo a los problemas. La situación es grave, pero debido a la contrapida. Quisica inquietar controlables, les presentó una Menecir Venderatar más. Informe exhaustivo y recomendó varios. Empresas artesanales de confianza que potijolos. Tanto el exterior como el interior. Se podrían llevar a cabo reparaciones en este. Por la noche están a la espera de cotizaciones. Los artesanos esperaban a los guardabosques detenidos. Chalajú y Alesinipopin el fará parar pelacama, pero su puyenca. La actitud había cambiado su puyenca, gruñendo bienes más suaves que si él. Rastreó que la cama pelarray. Apicasi que Ireida, Setoba estaba en camino. Calenda combilia y que irisisi. Recomendación del inspector. La cama de Edward y Eleanor Henry. Temporalmente en su dormitorio hasta que canta con bipola. Apicasi si kei, entaidi si que irisi. Nasporaro son noción el mantamusapa son nociones necesarias. Canta son noción. Apicasi si kei, picasi kei. Se completaron mientras Stranger Katie. Adaptado a la nueva disposición y portina. Después de un vistazo a la esquina de la comba Gary. Habitación de los niños en el dormitorio. Edward sintió una profunda gratitud. Raquisto por la tenacidad de su perro. Ranger tenía un problema crítico. Que tiente con ma de la que semanas antes que nadie se error no acapóranos. Izuno protector puede haber postina y arcatikini. Una situación peligrosa. Evitado la semana siguiente. Los artesanos comenzaron su trabajo. Y las revelaciones fueron aterradoras. Cuando abrieron la pared resultó ser que los daños causados por el agua fueron muchos. Eran peores de lo que eran originalmente. Asumiendo la viga de madera en esta esquina. Estaba muy podrido y partes de la cumba. Walhor aún mostró infestación de moho. El artesano sospechaba que el Ram B. Diluco Looker. Vibraciones percibidas por el Ranger. Probablemente debido a la debilidad. Transportistas que están sujetos a la disminución del peso de la casa que tiene tu perro. Alertarlo sobre algo más que el agua, comentó el artesano con tono reverente de estos portadores. A punto de colapsar inesperadamente las casas viejas ocultan sus debilidades. A menudo hasta que es casi demasiado tarde. Edward observaba meticulosamente a los obreros. Documentó el alcance del daño. Y pensé en las muchas noches en las que el guardabosques había mantenido una vigilancia vigilante, atentos a los peligros ocultos. En las murallas de Eleanor que están separados de sus puentes. Actividades didácticas con el fin de recandísima. Coordinar los trabajos de renovación. Notó un cambio en los Rangers. Comportamiento como las reparaciones. Precedido por su noche anterior. El gruñido era un atento. La observación de la obra dio paso a la mindes. Seguían a los artesanos mientras ellos eran cacrero. Partamía materiales dañados y pisife. Y los obreros aprendieron su pisife. Supervisor de 4 patas. Rápidamente Helfichas. Fapada sobre todo cuando él pagó él atentamente. Fue tan pronto como participaron en la crentas. Esquina afectada. Durante una visita el cuando Eri. Beth S. pasó por los Rangers originalmente. Congu todos que su comportamiento. Primero planteó preocupaciones sobre Cuente. Para cuidarlo le explicó que Tatala. Los perros son capaces de diminutas vibraciones y ruidos en frecuencias, para percibir lo que no es para los humanos. Ranger.
Ranger no solo ha señalado la Samor. Sonido de agua o crujido de madera. Reaccionó, explicó, típico el Hasamor. Probablemente el general. Inestabilidad de la estructura del edificio. Los perros tienen un pocasimia. Notable capacidad para detectar anomalías en tensum pocasimia. A su entorno. Durante los trabajos de reparación, Edward y Eleanor aprendieron. Visile que varias otras casas en su cuenta Toro Tabor los Zumbosandar. Vecindario similar estructural. Sin embargo, no tuvieron ningún problema con nadie. Habían sido reconocidos desde el principio al igual que con su Eleanor Conora. Espoleados por sus experiencias. La vecina Eleanor también su casa. Inspeccione cuáles son los primeros signos de melapine. Destapó daños por agua en sus paredes. El artesano explicó que el Saxplaingate. Insólito reciente. Condiciones climáticas. Muchos edificios en el Bailes. Habría afectado a uno de los combo. Por la noche Mie. N.T.R. As Edward está. Puesta de sol a través de la envoltura de plástico. Vigiló el muro temporalmente. Con Tate de la habitación de los niños se dio cuenta de que el Ranger se comportó de manera inusual. En lugar de su típica actitud vigilante, dice o gruñir suavemente. El perro frito en su estera y poentego. Observaron la limpieza de la conte. Actitud relajada de los Day Rangers. La sospecha de Eduardo fue confirmada por sus fieles. El perro percibió que el peligro. Las reparaciones tardaron 2 semanas, y durante este tiempo Henry permaneció en Yopo de Incinazos. Suyos. Dormitorio principal Fez y Ranger adaptado. Ranger adaptado. Los cambios y comas y los humos en la habitación de los niños casi como si más y melechos. Si quería firmar la obra. Los trabajadores a menudo bromean diciendo que los guardabosques son sus paluch. El inspector de mejor calidad es Edward. Me gustaba contar esta historia a los demás. A Wethersfordes, el padre de familia en el parque y enfatizó como padre que puede ser revelador que parece. Tontaleki comportamiento de las mascotas para Cascol también. Observar a los animales percibir cosas que nosotros. A menudo decía durante mentanda la sopa de al usar Héctor Rácase. Ranger suavemente con Henry en el padea. La manta de picnic jugó algo extraño. El comportamiento a menudo parece ser su forma de llegar a nosotros. Algo importante para compartir lo local. La clínica veterinaria incluso invitó a Edward a Pars, un taller para dueños de animales. Hablando allí usó a los Rangers. El comportamiento como caso de estudio a mostrar. Cómo los animales representan peligros en el hogar. La gente puede pasar por alto. Eleanor ha creado un sencillo presentación con fotos de los dañados. Y la actitud vigilante del Munosen con fotos de los Ranger. Ayude a otras familias a entender la importancia de Piren. Nor sentenció de los Ranger de las señales de advertencia de sus mascotas. A medida que las reparaciones llegan a su fin, Edward pensó en cómo escapó por poco de una catástrofe. Habrían sido el comportamiento de Ranger. Ignorado y lo hizo celoso o nauglo. ¿Habría tenido miedo con mucho oxo? Mu fue determinar peor para los artesanos. Mellisho garantizaba que el nuevo patrocinador y el compoqui te danzó en comportazo. Es ella problemas similares en casto por temerno. Prevendría el futuro durante este tiempo. Ranger recibió muchos elogios sin overla. Golosinas pero su verdad. Parecía haber satisfacción en ello. Para vigilar tranquilamente a Henry. El gruñido nocturno era completo. Desapareció y fue reemplazado por la tranquilidad. Siestas apacibles junto a la recién. Muro reparado reemplazado, Edward permaneció. A menudo se paran en la puerta de la habitación de los niños. Y sentí una profunda gratitud por la completo. Conexión entre su hijo y Punata con uno su guardián intuitivo que apen. Había llegado el día ansiado Henry Bettles. Fue devuelto a la totalidad. Habitación infantil renovada con la cames.
Las paredes brillaban de una manera fresca. Amarillo suave, los marcos de las ventanas eran nuevos. Y se construyeron nuevos rodapiés. El artesano tenía la Civic, sellado adicional de las paredes exteriores y camelés. El sistema de canaletas mejora en cuando, futuro Lex para prevenir en cuando. Lo más importante fue que el viejo se pudrió. Soportes con un nuevo soporte robusto. Había sido reemplazado como un guardabosques que Habitaciones renovadas vigiladas. Edward y Eleanor emocionados. ¿Cómo reaccionaría el perro? Lo siguió. Camino de control habitual y Gornas olfateó cuidadosamente los zócalos. Sobre todo en la esquina que había. Preocupación. Después de una inspección minuciosa, Ranger se dejó contentar con su Copperray Asaizócordo lugar preferido en la ventana sin despoifes. Signos de inquietud para mostrar su cordoluyaturra. Actitud tranquila era la ansiada. La confirmación que esperaban. Esa noche cuando veas a Henry por primera vez. Cautelosamente de vuelta en el Pilaya. Acostó su cama fue la diferencia. Claro. La habitación ahora parecía estable y benchas, sin la corriente de aire helada de la Samaj. Utilizado para mover el Ranger móvil. Ocupó su lugar habitual en las cercanías de la cama, pero en lugar de estar en guardia. De pie y gruñendo durmió plácidamente. Y solo de vez en cuando levantaba la cabeza. Para cuidar de Henry antes de que regrese. ¿Te ha dado esta historia? ¿Qué opinas sobre el Facaracébalapavo? Relación entre perros y niños. ¿Tiene sentido o lleva demasiados? Tavo. Riesgos de hacerlos compartir juntos. Su opinión en los comentarios a continuación. Si les gustó la historia, suscríbete a nuestro canal y pulsa. Así. La narrativa nos recuerda que los que nos aman a menudo también. La suoteo y conen muyos traer contariese. Puede ser nuestra R. Muchas gracias por el mataví. Escucha, nos vemos en el próximo video. Lana Rabisque tenga un día maravilloso. Yana Rabisque Sife.